es que de la letra, y usted ha nacido de la letra del libro, y lo que está viendo refleja por la mente suya. Pero usted no está viendo como Cristo es. No. Y usted sabe que tiene a Cristo, sí tiene la palabra. Y asegura que lo tiene, pero sabe que él tiene que volver. ¿Cómo es eso? Porque él tiene que volver. Pero ¿cómo fue que le vino? ¿Por qué me indaga cómo fue que le vino? Eso no lo indaga. Déjame ver cómo fue que Cristo llegó a mi vida. Que llegó Cristo a mi vida. Pero ¿por qué medio? ¿Cómo fue esto? Tan sencillamente porque oíste una predicación que te persuadió. Y entró por la persuasión a tu espíritu. Pero qué loco, conforme a lo que tú eras. Eso fue por donde se te metió. Por el oír de la palabra. ¿Hecho qué? Hecho carne. ¿Cómo lo ves? Como un hombre. Pero eso era lo que era. No, él no era eso. Ahora él tiene que tornarse a su lugar. Tiene que volver otra vez. ¿Y por medio de qué va a volver? ¿Por dónde fue que se entró? Por el oír de la palabra. ¿Por dónde vuelve a meter? Por el oír de la palabra. Tiene que volverla a oír cuando él te llama. Te va a despertar porque tú estás dormido. Y los que duermen en Cristo tienen una esperanza. Pero he dormido en él, porque se ha creído en él y está dormido en lo que ha creído el Espíritu Santo. Duerme, tocarse a lo que es el mismo Cristo que te ha creído. Aleluya. En esto de Mateo afirma positivamente que Cristo resucitó. De lo que dice Mateo aquí en esta información, Cristo ha resucitado. Y aquí dice San Pablo que Cristo resucitó y ha sido hecho primicia de los que duermen. El primero y el último, el primero y el último. Y entonces Adán fue hecho el primer. Dice aquí, porque así como en Adán todo muere, en Adán todo muere. ¿Cómo es esto que en Adán todo muere? ¿Muere el hombre en Adán? ¿El hombre del mundo en Adán? No, en Adán todo muere. Alabado sea el Señor. Así también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todo muere. ¿Por qué muere todo en Adán? ¿Por dónde le entró la muerte a Adán? ¿Saben por dónde le entró la muerte a Adán? Fue el primero que murió, fue Adán. Pero ¿por dónde se le metió la muerte? Se le metió por una conversación. Y al creerla, transgredió. Y al transgredir, murió. Y quedó separado de la vida de Dios. Y aunque quedó con la palabra, quedó sin la vida de Dios. Habría que ver si los que tienen la palabra andan con la vida de ella o están esperando la vida de ella. Si están esperando la vida de ella, ¿dónde está la vida de la palabra? Que está en ella misma. Pero ¿dónde está la palabra? Está contigo. ¿De dónde pues se levantará la vida? Tienes que levantarte de ti mismo. Porque si tú eres quien tiene la palabra, ¿de dónde se va a levantar la vida? Entonces Cristo es aquella vida, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es quien tiene que resucitar, porque Él es la vida. Pero está en ti y entonces está dormido. Tú estás dormido en Él. Y el testimonio de Él está muerto. Por eso los judíos, con todo entender la palabra, carecían de la vida de la palabra. De la vida de la palabra. Pues este libro tiene su vida propia. Si fuera un libro común, este libro se pudiera interpretar con cualquier diccionario. Si este libro fuera un libro común, este libro podría ser interpretado con cualquier diccionario. Y cualquier hombre podría estar apto para interpretar el libro. Pero el libro no lo puede interpretar ningún ser humano. De
escritos divinamente inspirados. Porque el libro es una inspiración. Y todo el espíritu que le inspiró puede declarar qué fue lo que él quiso decir cuando escribió. No le llamen maestro a nadie, dijo el Señor. Y a nadie le llamen maestro. ¿Podríamos negar eso a los maestros? ¿Cómo usted le va a dejar de llamar a un profesor, a un maestro académico, a maestro? No puede, porque si eres un maestro, le corresponde su sobrenombre titular maestro. ¿Verdad? No se le puede negar, pero aquí dice que no le llame a nadie maestro. Ahora aquí no está hablando de los maestros perdidos, está hablando del maestro de que lo que Jesús estaba enseñando, tocante a lo que estaba escrito, no lo declaraba nadie. El Señor sabía que solo el Espíritu podría revelar los arcanos de Dios. Le digo, no le llamen maestro a nadie, porque uno solo es el maestro, el Cristo, y está. ¿A dónde está? Estaba en el cielo. ¿Y quién era que estaba hablando con ellos? Pero no era Jesús el que estaba hablando con los apóstoles. Y le declara que solamente el Cristo, que es el maestro de aquellas cosas, podría declarar. Y estaba en el cielo. Estaba en el cielo y le estaba hablando a ellos mismos con él. Porque él tenía el razonamiento de lo que estaba escrito. Él estaba en ese lugar parado, en el lugar de la luz, en el lugar de la raíz del asunto. Él era la luz de aquello. Estaba en el mismo lugar donde había sido proyectado la expresión. Pero cuando decimos que está en los cielos, nuestra mente se traslada para tener los contactos debidos con el espacio, que es algo que le llamamos cielo. Y de inmediato, pues, estamos mirando para arriba, el espacio atmosférico. Pero Cristo estaba ahí mismo y estaba en los cielos. Hoy estará usted en la tumba de la sepultura de alguien con la esperanza de que aquel finado se levante. Sin Cristo no hay resurrección. Hay que olvidar de eso. En esta escritura del libro de Isaías, se explica aquí esta escritura de Isaías, que señores fuera de Dios se llegaron a enseñorear de ellos, de los judíos, de Israel. Señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Veamos el versículo 13 de esta escritura. Jehová, Dios nuestro, señores serán enseñoreados de nosotros fuera de ti. Mas en ti solamente acordaremos de tu nombre. Nos acordaremos de su nombre. A pesar de que en ese tiempo aquí se declara cuál es el estado de el que confesaba y de lo que juntamente con él comulgaban. Señores, fuera de ti han tomado señorío sobre nosotros. Pero con todo y estar bajo el señorío de señores extraños a Dios, ellos su memoria la tenían en su nombre. Es decir, que su mente no la tenían puesta en lo que se estaban señoreando de ellos. ¿Por qué? Porque estaba despierto su espíritu para no poner los ojos en lo que perece. Jehová, Dios nuestro, muertos son. Ahora dice aquí cómo estaban estos señores. El verso 14 declara que estos señores que tomaban señorío sobre ellos estaban muertos.
enseñoreado de nosotros. Han fallecido, parece que tengan vida, que tuvieron vida, sí Señor, que habían desviado de los principios civiles, que habían desviado de la constitución que los constituía, y ya la parte, la visión central del texto no estaba con ellos. Ya dice que muertos son los fallecidos, no resucitarán, porque lo visitaste y destruiste. Vean con la visita de Dios, esto, en vez de recibir vida, recibieron muerte. Porque han muerto, porque lo visitaste. Añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo, hiciste glorioso, extendítelo hasta todos los extremos de la tierra. Esa es la esperanza de un pueblo que espera al Señor. ¿Qué espera Israel? ¿Qué espera la iglesia? Que Dios se extenderá a una parte a otra sobre toda la tierra para llenar la tierra de su gloria, de sus conocimientos, de su vida. ¿Quién hará esto? Lo hará el Señor. ¿Mediante quién? Mediante las operaciones de su palabra a través de todos los que han creído fielmente. Jehová en las tribulaciones se buscaron, derramaron oraciones cuando lo castigaron. Mientras Dios castigó la parte de la falla, un grupo entonces se derramó a Dios e invocó al Señor haciendo oraciones cuando recibieron su castigo. De esto Dios se acordó. Y esto vinieron a ser como la mujer cuando está encinta, que gime, clama o grita por dolores de parto. Así hemos venido a ser. Estos tuvieron el deseo de dar a luz, pero algo había sucedido, que cuando dieron a luz, no dieron a luz lo que deberían de dar a luz. En ese sueño de imaginación que duerme el creyente, sueña resucitar, pero en la resurrección se va a esfumar, porque en lugar de que en la resurrección se levante el poder, dice aquí que esperaban que dieran a luz, pero que lo que dieron a luz fue bien. Esperaban que en este alumbramiento iba a suceder algo, y lo que esperaba que sucediera era que el mundo cayera. ¿Usted sabe dónde está el mundo? Es en la vida, es lo que usted cree que viene el mundo. Esos señores que se han enseñoreado, es ahí donde están. Pero con esta liberación, con este pacto, con este alumbramiento, se esperaba que el mundo cayera. Pero el mundo no cayó porque lo que dio a luz fue bien. Eso es lo que hay, bien. Pero todo el que veía a la mujer en el embarazo decía que tenía dentro una creación. Cada barrigota que tuviera Israel, la señal de gestación que tuviera, como ha habido ya embarazo fuera del centro, embarazos nerviosos, embarazos extraños. Se ve la mujer con la barrigota, ¡ay, qué grande ese niño que tiene! Pero que no hay nada dentro, Señor. Y ese es el argumento del hombre que a cualquiera lo espanta. Y, oye, pero qué tremendo es ese Simón hermano, que tenía embelesada a toda Samaria. Y toda Samaria decía que ese era un hombre grande y que ese era el gran poder de Dios. Y todo el mundo le estaba sujeto. Pero que era viento. Llegando Felipe y anunciando el evangelio del reino, hombres y mujeres recibieron la palabra y fueron bautizados y la fuerza de Simón se cayó. La fuerza de los hombres nada más llega hasta cierta parte. La teoría tiene su parte importante. La teoría tiene sus valores, pero son hasta ciertos niveles.
sabe hasta dónde nos puede llevar, como dijo aquel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque es el Señor que nos viene trayendo mediante su poder y su excelente poder y conocimiento y virtudes que nos viene trayendo misteriosamente por los caminos, hasta que nos viene despertando, hasta que lleguemos a despertar a su semejanza. La persona que despierte porque está dormida. Y dice, lo que despertaron, como dice aquí en este libro de Samuel, mientras tanto en este capítulo que señalábamos, aquí dice que para estos muertos que se señorearon de ellos no había esperanza, porque no resucitarán, han fallecido. Pero para los que doblaron servicio, oraron a Dios y esperaron, para eso dice, tus muertos vivirán, porque se levantarán del polvo. Y que hay unos creyentes que tienen esperanzas de vida, pero hay sepulcro, hay creencias, mi hermanito, que no pasan ni del mismo polvo porque no han llegado al polvo todavía. Hay creencias que están más bajas que la misma tierra. Hay creencias que están más bajas que los mares porque están en los profundos de los mares. Hay muchas creencias supersticiosas en este mundo establecidas como palabras de Dios. Supersticiones, un mito. Y estos son religiones, ¿verdad? Pensadas lo que dice la Biblia, aplican todas sus teorías y sus términos y ponen en esperanza aquello que gracias piden a ellos, pero que no se van a levantar jamás. El cementerio de la Tiradentes no cuente con ninguno. Sin embargo, puede ser que algunos de los que están en la Tiradentes, a pesar de estar allí los cadáveres, anden por ahí por la calle. ¿Sabían eso? Podrían entender esto, que algunas personas de las que están en la Tiradentes andan por ahí por la calle, andan haciendo operaciones, andan haciendo cajas, y usted no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque el Señor es un pedagogo que enseña la facultad de la medicina y que antes de su sepultura, su defunción, dejó en su recuento histórico el engendro de 100 o 50 facultados. ¿Sabe quién va en esos facultados? El médico, señor. Ahora el médico, ¿quién fue el que murió? ¿Fue el médico? Vamos a ver, ¿fue el médico? Se vayan a equivocar a decir que el médico murió. El médico no puede morir. Murió la persona donde estaba la facultad, pero la facultad y el engendro siguió su curso. Por eso andan por ahí operando. Y mismo que usted no se puede encontrar con Cristo, porque es que no lo conoce todavía. Pero tiene que tratar de conocer quién es Jesús. Porque si conocemos quién es Jesús, cuando te encuentres con Él, lo podría besar. Pero si no lo conoces, te vas a pasar como a los judíos. Y a lo que más que bueno, no sabemos de quién es. Nosotros tenemos conocido bien a Abraham, el padre de esta nación, a Moisés, el predicador de esta nación, y a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Lo conocemos bien, pero no sabemos de Dios. No conocieron a Cristo, lo despreciaron, lo desecharon, lo condenaron a muerte. Todo esto es posible que se haga ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? De nosotros. Porque usted lo que está viendo es una persona debajo, una persona de carne. Pero el Señor tenía su carne diferente. Muchos versículos 39 de este capítulo, que las carnes son todas, no la misma carne, porque las carnes son diferentes unas de otras en carne. La carne que tomó el verbo de Dios no era carne suya, era carne de un ave, era carne de un asno, era carne de una vaca, era carne de un pez. No, era carne del Hijo de Dios. Y el verbo que hace carne, ¿se la podría comer? Claro, se la puede comer, porque Él te hace carne para que tú tengas contacto con Él. Porque de qué manera tú vas a comértelo a Él, de qué manera te lo vas a beber a Él, si Él no toma cuerpo. Tienes que tomar cuerpo para que tú puedas verlo. Es porque tu sentido
permitido, se le ha permitido tomar de la expresión lugar. Un entendimiento, pero que ese entendimiento es tuyo, no es de él. Y ahora él va a andar en el entendimiento tuyo. El plan de Dios va a estar ahí. La esperanza. Y esto ha pasado, como siempre he dicho, fue un rey que gobernó la tierra, tenía poder sobre la tierra, se honró sobre lo que era, y Dios lo dispuso de su lugar. Y cuando Dios lo dispuso de su lugar, ¿sabe lo que le pasó a este rey? Que perdió el sentido. Y desde que perdió el sentido fue echado fuera. Y empezó a caminar como que empezó a caminar como un animal. Ya andaba como una bestia. Ya es semejante a cualquier águila, de rapilla. Y le crecieron las rapillas. Y anduvo fuera de todo conocimiento y de luz. Hasta que le tuvieron que pasar los tiempos de la sentencia por encima. Hasta que Dios se acordó, porque este hombre le pasó un celaje y en esto se humilló y reconoció. Pero bueno, verdaderamente, pero Dios se enseñorea del que él quiere. Y Dios que Dios lo había humillado, pero entonces se humilló. Cuando se humilló, Dios dijo, bueno, esperar lo que yo estaba esperando, no se humillar. Esto es lo que Dios espera, que el hombre se humille. Y en esto, una mujer en forma simbólica o figurada, como fuera Sirofenicia, que llegó para pedir clemencia a Jesús, y Jesús le hizo la negativa y le habló claramente, sin esconderle ni arrugas ni sombras. Mujer, no me lícito echarle el pan de los hijos. Usó este término Jesús muy agudo. Cuando usó ese término tan agudo, ¿cómo debería de haber quedado esta mujer? Debió de haber quedado herida en la conciencia por haber, bueno, su persona quedó donde. Oh, pero quedó completamente destruida. Que no me lícito echarle el pan de los hijos a los perrillos. Y en este caso, ¿quién eran los hijos? Los hijos de Israel. ¿Y los perrillos? Los gentiles. ¿Y los perros estarán? Fuera. Pero esta mujer, con esta aguda palabra, reconoció eso de los siervos. Es verdad, Señor. Eso es cierto. Y confundida con esta expresión, espero y alterarse y ofenderse, y viene a renegar de cómo trata un maestro a una misericordiosa, a un inclemente, a un necesitado, a un arrepiento, porque trato se había llevado, ¿qué recibimiento fue este? No, ninguna queja de esta. Sí, Señor. Ay, sí, Señor. Bien. Lo único que te pido es que se acuerde que los perros se comen la migaja. Ay, hay algo de la hay algo para mí. Y esto confundió a Jesús, porque le dio en el clavo, le dio en el corazón la palabra de esta mujer. La humillación de esta mujer le dio en el clavo, porque eso era lo que buscaba, la humillación del hombre. Mujer, tu fe es grande, así mismo es. Te seguro que lo que tú has pedido está ahí. ¿Ves que está ahí? ¿Ves, vecino, que está hablando? Oye, no inmediatamente. Es duro, eso es duro. El que le declaren lo que uno, el que uno se humille, eso es muy duro. Eso es nada más duro, yo creo, que decir a una persona que si tú estás esperando en el sepulcro, que tu carne se levante. Hay una transformación de la carne, pero recuérdate que no es la carne tuya, es la carne que ha tomado el verbo en ti. Recuérdate que no es ese vegetal, de plátano y de yuca, que es la palabra lo que es un vegetal en sí, porque lo que está viendo es materia.
Y lo que Dios quiere darte es vida, para que la tenga en el espíritu. Y que cuando Dios te vaya a dar a comer, no te va a dar a comer por la boca. No, porque nunca Dios ha dado su pan para que nadie se lo coma por la boca. El que te ha dado pan, te va a dar a comer por donde le da merita a comer el pan a su salud. Dice merita que le da a comer el pan a sus alumnos por el oído. Y cualquiera faculto que engendre facultades, le da a comer su suministro, su ración, su alimento, se lo va a comer al alumnado por los oídos. Por ahí es que se le engendran a los hombres los poderes, la ciencia, las facultades, los cuerpos de inteligencia. Por ahí es que se entra al espíritu del hombre la ración. Es por ahí que le forman un cuerpo. Y el cuerpo se le va formando en razonamiento. Son cuerpos de razonamiento, son engendros de luces, que después se convierten en poder. Por eso es que la luz es lo que Dios le ha dado como vida a los seres que viven. Si un ser no tiene luz, no vive en Dios, porque en Dios no hay tinieblas, porque tiene luz. Se tiene que aparecer para que un ser viva en Dios es la luz. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él ni una sola cosa de la que hecha. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Eso es lo que Dios te ha dado por vida al hombre, la luz. Usted no entiende, usted no tiene vida. Está muerto. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Se puede mover? No. Uno que no entienda, lo llamaron por su propio nombre, pero no entendió. ¿Qué orden se le dio? ¿Qué había que hacer si no entendió? No puede actuar. Tiene que entender. Se llega a una bodega y pide un artículo, pero el bodeguero no entendió. ¿A qué le llaman? Se mueve, no puede moverse. ¿Qué vas a tomar de la bodega? No puede tomar nada, porque él tiene que ser movido por un entendimiento con relación a lo que quiere. Y que lo que hemos creído el Señor Jesucristo, pues lo hemos creído por un razonamiento. Y dice aquí el profeta Isaías: tus muertos vivirán junto a mi cuerpo muerto. Tus muertos vivirán junto a mi cuerpo muerto. Resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo. Había que entonces unos moradores que eran del polvo. Hay moradores del polvo. Uno que mora en el polvo. Nadie ha visto eso. Moradores del polvo. Es un término simbólico, filosófico del espíritu. El polvo es un término que usó el espíritu para expresar la voluntad de Dios o dar a conocer a aquellos enseñados de Dios su término. Algo. Polvo de lo que fue formado el hombre, del polvo, del barro. Recuérdense que he dicho que el polvo o la tierra son diferentes. El barro o la tierra y el polvo son diferentes. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el polvo y el barro? Que uno es suelto, una materia suelta. El polvo es una materia que, aunque es de tierra o de barro, es suelta. Y el otro es sólido. ¿Cuál de los dos se mueve? Se mueve el polvo. Hay entonces mentes que están siendo un metal o una materia sólida, no se mueve. Una mente que no concibe es una mente que no se mueve. Un terreno inhabitable. No puede habitar Dios en un terreno que no concibe. La tierra, la parte habitable de Dios, es esa, la que concibe. Es un ser terrenal y no concibe, Dios no puede habitar. Por eso la palabra se ha mantenido en sus edades siendo peregrina. ¿Sabe lo que es un peregrino?
está viviendo temporalmente o que va de paso. Voy de paso. No tengo un hogar. No tiene un hogar donde morar. Voy de paso, peregrino. ¿Por qué la palabra puede ser peregrina? Porque no tiene lugar donde reclinar sus sienes. Mientras usted no conciba, la palabra va de paso. Y pasa y de paso. Hay que retener la palabra para hacerla morar con el espíritu suyo. Y Dios ha prometido hacerla morar. Pues sabemos que entonces hay dos tipos de personas entre los creyentes. Uno con esperanza de resucitar y otro con esperanza de no resucitar. Y aunque la esperanza se cifra para todos, porque la palabra es para todos, los que hemos creído tenemos la misma esperanza de resurrección. Pero, ¿en quién usted creyó? Se va a decir que en quién. En Cristo. ¿Ahora apareció el Señor? ¿No usted creyó en él? Ahí que cada uno tiene que saber, ahora vea, ¿dónde apareció? ¿Y qué fue lo que tuviste como Cristo? Para que ver qué es lo que te ha creído como Cristo. Para ver dónde te apareció, que te permitió creer, para que ahora tenga una esperanza si acaso llega a morir. Porque debe de morir. La esperanza es si muere. Porque los que están vivos, que no han experimentado la muerte, tendrán que recibir una transformación para poder ser trasladados o mudados. Por esto la Biblia habla variación y cambios. El Señor es la verdad, es la luz, pero ahora apareció. Y los que estaban haciendo el trabajo quedaron confundidos. Se confundieron en la lengua. Y hoy hay en el mundo una confusión de lengua. De modo que al tener que declarar cuáles son los muertos que han de resucitar, inmediatamente se le declara que hay para todo el que se vaya a perder. Lo confunde la declaración. Por esto San Pablo, mirando esta cosa, dijo que bienaventurado lo que no se escandalizan con la venida de Jesús. Porque ya en sus días estaba viendo que muchos se habían quemado. Y él, a pesar de todo eso, la candela no hizo daño. Porque estaba dentro de la promesa que lo que dice el apóstol San Pablo, escribe casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Porque abundó en él la gracia más que en otro, porque él tenía la abundancia, el material abundante, y Dios usó ese material abundante. Escribió más que todo, expuso más que todo, se profundizó más que todo, alcanzó más que todo, pues por esto él sabía que quedaría de pie en la predicación. Y está de pie hasta la venida del Señor. No se dice, no seremos delanteros a los que lo tienen. Pero justamente porque el que comió en aquellos días cuando Dios derramó la abundancia del pan, dice que hubieron gente de largo comer. Y comieron mucho. Pero que el que comió mucho no aventajó al que comió poco. Y el que poco recogió, no recogió menos que el que más recogió. En esto se iguala en el Señor todo el que agrega. Así que nadie tiene más que nadie. Lo que Dios le da es una medida a cada creyente. La importancia de esta medida es ser llena. No tiene más importancia. Ser llena. Usted es el tanque de allá del hospital, mocoso cuello, que coge tantos galones. Bueno, tendrán que estarle echando, pero ¿hasta cuándo le echarán? Hasta que se llene. Es usted una botella que apenas coge un jarro de agua, le estarán echando hasta cuando esté lleno el tanque, esté lleno la botella. ¿Cómo se llaman los dos? Están llenos. ¿No tienen diferencia? No.
Están llenos los dos. Empataron, empataron. Y que el que está lleno porque comió mucho está satisfecho, pero el que está lleno porque comió poco está satisfecho. Parte de la gracia de Dios. Aquí, en este libro de Samuel, tenemos el caso de un hombre que dormía en un lugar de esperanza. No hay cualquiera que duerma en el templo de Dios. Y este hombre estaba dormido en el templo de Dios. Y Dios no podía dejar dormido en el templo a este hombre. No tan feliz que era un varón de Dios. Dormía también, pero dormía no en el templo ya. Él dormía en su habitación. Pero Samuel dormía en el templo. Este hombre que dormía en el templo ministraba a Dios. Ministraba la palabra. En aquellos días la visión no estaba muy clara, frecuente, porque la palabra de Dios no estaba revelada, no se habían revelado. Pero él ministraba ¿qué cosa? Ministraba la palabra. Y si ministraba la palabra y la palabra no estaba revelada, ¿cómo estaba el muchacho? ¿Estaba claro o oscuro? Estaba oscuro. Tocante a lo que él mismo ofrecía, él no estaba claro, estaba el espíritu de él, estaba dormido. ¿Pero dónde estaba dormido? Pues en la predicación era que estaba dormido, porque él no entendía lo que él enseñaba. No le había sido revelada la palabra, pero administraba la palabra. Quiso Dios despertar al joven y mismo lo llamó y lo despertó. ¿De dónde se levantó? El testimonio se dio en la vida del joven. ¿Dónde estaba el testimonio? Estaba en la palabra. ¿Dónde está el testimonio? Está en la palabra. ¿Puede ser un predicador? Sí. ¿Y la palabra está dormida en su testimonio? Sí. Y entonces usted está como muerto. Pero tiene Dios, tiene esperanza. Sí, tiene esperanza de una resurrección de vida. Así es que donde están los utensilios hay esperanza, porque el que oye la verdad tiene esperanza de recibir la verdad lo detiene. Pero si usted una vez de un sepulcro donde no están los restos de los profetas ni de los patriarcas, ¿o hace fundamental? ¿Qué le pasará en su sepulcro? Son sepulcros que no tienen esperanza. El patriarca José y Jacob murieron en tierra extranjera, pero al morir llamaron a sus parentelas y le dijeron: lo único que le pedimos que no deje nuestros huesos aquí en este lugar, que este no es el lugar de nuestra pertenencia, ¿eh? Y en saliendo Israel, los primeros que cogieron fueron los huesos, porque tenían que llevarse su fundamento de donde ellos habían nacido. Así se le llama el fundamento de este libro, los huesos. Y hasta tanto que tiene el poder y la virtud, que cuando Eliseo murió y fue enterrado, por tiempo tocó a un mancebo ser enterrado. Y cuando pusieron el cuerpo de este mancebo, llegó a tocar los huesos del profeta, y tan pronto lo tocó, vino y resucitó. ¡Qué maravilla! Hermanos, solamente tocando la parte fundamental, la parte original de este testamento, cualquier espíritu vive. Porque la vida está en la parte interior del libro. Usted tiene como un árbol, si lo es, porque así es Cristo, el sembrador salió a sembrar su buena simiente, y que sembrando una parte cayó en pedregal. Pedregal, que quiere decir la piedra, que son personas o son piedras. Que son personas que
por ciertos impedimentos de la vida, tienen dificultad para desarrollarse las palabras en ellos. Y por estas dificultades, aunque cuando reciben la palabra, la reciben con gozo. ¿Y el gozo de qué? De la salvación. Con gozo de la salvación. Pero que por cuanto tienen impedimento a la palabra, no llegan a profundizar ella sus raíces. No se arraigan. Y al no profundizar las raíces, cuando sale el sol, hay que profundizar. Hay que llegar a la parte original. Trata de llegar para la parte para donde se ha propuesto salir. Un creyente que cree en Jesucristo tiene la esperanza de que cuando Cristo venga, nos iremos con Él. ¿Para vivir a dónde? Para vivir con Él en los cielos. Esa es la esperanza de todo creyente. Pero usted no empezó a caminar con el Señor. Y no sabe usted que tiene que llegar hasta donde el Señor llegó. Y va detrás de él. ¿De dónde salió el Señor? Cuando el Señor vino del cielo. ¿Y de dónde vinieron las palabras? Porque las palabras son celestiales, son espirituales. Y usted va caminando hacia qué? Se siembra el cuerpo animal. Y antemano el cuerpo animal que debe nacer. Debe de nacer el cuerpo